Listo, ya estamos grabando pantalla, chicos. Bueno, entonces la clase de hoy corresponde a las operaciones con números reales y vamos a ver las aplicaciones de estas operaciones, ¿ok? Anteriormente, en la clase de matemáticas que tuvimos, la primera que tuvimos, habíamos hablado sobre el conjunto de los números reales, sí, de los números reales, ¿ok? Nosotros vimos sobre leyes de los signos, vimos sobre signos de agrupación, vimos sobre las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas de la matemática? A ver, ¿cuáles son las cuatro operaciones básicas de la matemática? ¿Quién me dice? ¿Cuáles creen ustedes que son las operaciones básicas de la matemática? A ver, suma, resta, muy bien. ¿Qué otra? Suma, resta, multiplicación, muy bien. Y la otra, la última, ¿cuál es? Multiplicación, división, exactamente. Las cuatro operaciones básicas de las matemáticas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y todo eso se aprende en primaria, ¿ok? Entonces, cuando llegamos a bachillerato, comenzamos a utilizar esas operaciones de una forma más complicada, de una forma más difíciles, ¿ok? Entonces, dichas formas hacen verlo de esta forma, así como aparece aquí en la imagen, ¿ok? Aquí, esta operación que está aquí, matemática, ¿ok? Esto es una operación de una raíz cúbica, pero miren todas las operaciones que están internas ahí, ¿ok? ¿Quién puede resolver eso? ¿Quién sabe, cierto? Ni yo sé cómo se resolvería todo este poco de cosas inmediatamente, ¿ok? Pero se puede hacer, ¿ok? Si uno se sienta, se dedica, lo resuelve, ¿ok? Pero como tal, siempre las operaciones son las mismas. Siempre son las mismas. Siempre uno suma, resta, multiplica y divide. Siempre hacen lo mismo. ¿Ok? Entonces no se dejen intimidar por esto y mentalícense que las cosas siempre son así. Uno siempre suma, uno siempre resta, uno siempre multiplica y uno siempre divide, ¿ok? Uno se la pasa haciendo eso todo el tiempo, ¿ok? Y aquí también nos las pasamos haciendo todo el tiempo, ¿ok? Listo, entonces, pregunté primeramente cuáles eran las cuatro operaciones básicas, entonces vamos a marcar cada una de ellas, ¿cierto? Entonces sabemos que es la resta, ¿ok? Representada por el signo menos. La otra es la suma, representada por el signo más, ¿cierto? La otra es la multiplicación, representada por el signo por, ¿ok? Multiplicación representada por el signo por y la división representada por el signo entre, ¿cierto? Entre. Entonces, estos signos son los básicos, son los signos que división. Son los signos básicos, son los signos que se enseñan en primaria, ¿ok? Nosotros en primaria aprendemos estos signos, pero existen otros. Por ejemplo, la multiplicación se puede simbolizar con ¿qué? Con un punto, ¿ok? Con un punto se puede simbolizar la multiplicación. También con asterisco o con signos de agrupación unidos, ¿ok? También pueden simbolizar operación, multiplicación, ¿ok? La división se puede utilizar este símbolo como tal, dos punticos sobre una línea en la mitad, o los dos punticos únicamente, sin la línea esta, ¿ok? También indican división. También lo indican los fraccionarios, o sea, un número arriba, un número abajo. El slash también lo simboliza y entre otros, ¿ok? Es decir, que existen muchas formas de eh, hacer que los signos de perdón, las operaciones básicas sean representadas, ¿ok? Nosotros vamos a utilizar estas que son las más comunes como para que ustedes cojan confianza, ¿ok? O sea, miren de lo chévere que soy yo, que les voy a hacer las cosas así como les gusta a ustedes, facilito, chévere, bonito, todo, ¿cierto? Van a ver cómo vamos a dar la clase de hoy, ¿ok? Listo, entonces esto queda claro, ¿ok? Estas son las cuatro operaciones básicas que vamos a utilizar. Estas ustedes las conocen perfectamente. Todos ustedes saben hacer estas operaciones, ¿ok? Claro hasta el momento.
Claro, hasta el momento todos sabemos sumar, todos sabemos restar, todos sabemos multiplicar, todos sabemos dividir, ¿ok? Todo eso lo sabemos hacer. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver de aquí? ¿O qué podemos entender acá? Lo siguiente. Importante, para poder avanzar a las cosas hay que tener claro esto. ¿Ok? Si se acuerdan de esta clase, se acuerdan de esta, que hay un resumen de eso. ¿Ok? Esto es súper, súper, súper importante. ¿Ok? Esto es súper importantísimo. Entonces, esto hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. ¿Ok? Ustedes se deben acordar un poco sobre esto. Yo les voy a resumir un poco, ¿ok? Lo que son las leyes de los signos. ¿Listo? Para la suma, la ley de los signos para la suma. Veamos lo siguiente. Aquí, ¿qué nos menciona? Vamos a ponerle aquí en negrilla todo, ¿ok? Como para que se vea un poco mejor. Vamos a acomodar, a reacomodar esto un poco mejor. Acomodar esto un poco más así. Así se ve mucho mejor, ¿ok? Siento que así lo pueden ver ustedes visualmente. ¿Listo? Bueno, entonces en la ley de los signos, para la suma, ¿qué nos dicen? Dice dos o más números. Ojo, lo que está resaltado en naranja, por favor, si lo pueden escribir, háganlo. Ok, escríbanlo. Si pueden escribir esto, háganlo. Sería perfecto ahora mismo porque a medida que vamos avanzando en las diapositivas, nos vamos a ir preguntando cuándo tenemos que sumar y cuándo tenemos que restar, cuándo tenemos que multiplicar y cuándo tenemos que dividir los signos. ¿Ok? Entonces hay que tener eso. Listo, les recomiendo, anoten lo que está en naranja, ¿ok? Pero si quieren anotar todo, háganlo también. Pero tengan eso presente, ¿listo? Bueno, entonces explico. ¿Qué dice? Dos o más números. Ojo, dos o más números. Es decir, que puedo tener o dos números, o tres números, o cuatro números, cinco números, un millón de números, ¿ok? Se pueden sumar todo eso. Es decir, que todos los números que yo quiera los puedo sumar sí y solo sí o sí y únicamente si tienen el mismo signo. ¿Ok? Si tienen el mismo signo, los puedo sumar. Si todos los números que yo voy a sumar tienen el mismo signo, los puedo sumar. Es decir, si todos tienen el signo más, puedo sumar todo. Si todos tienen el signo menos, puedo sumar también. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante. Igual ustedes vayan recordando un poco. ¿Ok? Para aquellos que entraron nuevos, la clase esta que vimos, la primera matemática, está en YouTube. Ya yo les he mandado, por ejemplo, el link o se les han enviado las cosas. Entonces, rebusquen bien que por ahí tiene que estar todo eso, ¿ok? Pero, como les digo, todos los números, siempre y cuando tengan el mismo signo, se pueden sumar. Y el resultado siempre dará o siempre tendrá el mismo signo de todos los números, ¿ok? De todos los números. Es decir, que si yo estoy sumando dos números positivos, el signo de la suma será ¿qué? Si yo sumo dos números positivos, el resultado será de signo ¿qué? A ver, positivo, muy bien. Y si yo sumo dos números de signo negativo, si yo sumo dos números de signo negativo, el resultado será ¿qué? Negativo, exactamente. Todo depende de qué estoy sumando. ¿Y de qué depende la suma? Que todos los signos sean iguales. Todos y cada uno de los signos sean iguales para la suma. ¿Listo? Eso queda claro, ¿ok? Eso queda súper, súper claro. ¿Listo? Un ejemplo como tal de eso es sumar 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. Usted suma todo eso y al final le va a dar un número con el mismo signo positivo, ¿ok? Si yo sumo menos uno menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 todos son negativos, al final sumo todos los números y pongo el signo negativo, ¿ok? Eso es lo que dice la regla. Apréndanse estas reglas de memoria, ¿ok? La segunda, ley de la resta. Dos números, ojo, aquí me dice dos números. Aquí arriba me dice dos o más números, pero acá me dice solamente dos números. ¿Por qué me dice dos números? Porque para yo restar, restar significa o es sinónimo de qué? De quitar. Para yo quitar algo, se lo tengo que quitar a algo, ¿cierto?
a otra cosa. Por ejemplo, si estamos haciendo una compra, por ejemplo, si estamos haciendo una compra en una tienda, ahí hay alguien que le quita dinero a alguien, ¿cierto? Y en este caso es, por ejemplo, digamos que el tendero, por ejemplo, una tienda, el tendero, la persona encargada de la tienda, le quita el dinero al cliente, ¿cierto? El cliente entrega el dinero, entonces se le resta de su bolsillo, ¿cierto? Entonces, para restar siempre se necesitan dos números, ¿ok? O dos cositas. En este caso, estamos hablando de matemáticas, entonces estamos hablando de que para restar siempre necesito dos números, ¿ok? Siempre necesito dos números para poder restar, ¿ok? No son dos o más, no, solo necesito dos números. ¿Ok? Y esos dos números que tienen que tener signos diferentes, ¿ok? Signos diferentes. Porque dice que dos números se pueden restar sí y solo sí o sí y únicamente sí tienen signos diferentes, ¿ok? Signos diferentes, es decir, que uno sea positivo y el otro sea negativo, o que uno sea negativo y el otro sea positivo, pero que los dos sean signos diferentes. ¿Ok? De esa manera es que puedo restar. ¿Ok? Y el resultado de esa resta depende de cuál de los dos números es mayor. Es decir, el signo que va a prevalecer en el resultado o el signo del resultado será el signo del número mayor. ¿Ok? El signo del número mayor. ¿Listo? Entonces, eso vamos teniéndolo clarito por el momento. ¿Ok? Dos números se pueden restar sí y solo si tienen signos diferentes. Eso tiene que quedar claro. Y el resultado tendrá el signo del número mayor. ¿Ok? El signo del número mayor. ¿Ok? Listo. De pronto no vas a entender ahora, pero más adelante vamos a recapitular nuevamente eso. ¿Ok? Listo. Por otro lado, tenemos la ley de la multiplicación y la división, que si ustedes lo ven bien, es la misma. Es la misma, ¿ok? Es lo mismo, lo único que cambia es el signo de qué, el signo de la operación, que en este caso dos paréntesis pegados, ¿ok? Uno cerrado y el otro abierto, así con este espacio, indican multiplicación también. Recuerden que yo les mencioné que la multiplicación y la división tienen maneras diferentes también de escribirse. Pueden ser por punto, pueden ser por una cruz, perdón, por una X o puede ser por paréntesis unidos, ¿ok? Entonces, aquí es mediante paréntesis unidos y tenemos lo siguiente, que en resumen es signos iguales da positivo. Signos iguales da positivo. Mire, más por más me da más. Y menos por menos me da más también. ¿Por qué? Porque son signos iguales. Signos iguales siempre me da positivo. ¿Ok? Mientras que los signos diferentes, por ejemplo, más por menos o menos por más, me va a dar negativo. ¿Ok? En la multiplicación y en la división es exactamente lo mismo. Más entre más me va a dar más. Menos entre menos me va a dar más. Y más entre menos o menos entre más me va a dar menos. ¿Ok? La ley de los signos para la multiplicación y la división es la misma, es decir, que si usted se aprende una sola, pues se está aprendiendo las dos inmediatamente. Lo único que cambia son los signos de la operación, ¿ok? ¿Sí queda claro esto hasta el momento? ¿Queda claro hasta el momento? Perfecto, listo, queda súper claro entonces. ¿Ok? Listo, continuemos entonces. Otra de las cositas importantes para continuar con esta clase es tener en cuenta lo que son los signos de agrupación. Los signos de agrupación son súper importantes ya que esos signos organizan la operación matemática, ¿ok? Son súper útiles porque permiten realizar una organización de las operaciones matemáticas. Es decir, que yo sé mediante estos signos cómo debo empezar las operaciones, ¿ok? Entonces, esto es una de las o de los puntos principales al momento de resolver operaciones matemáticas, ¿ok? Entonces, miren lo que dice aquí, siempre se resuelven las operaciones de adentro hacia afuera, que también significa lo mismo que desde los paréntesis hasta las llaves, es decir,
que los paréntesis siempre se escriben dentro. Lo más interno son los paréntesis. Luego están los corchetes y por último están las llaves, ¿ok? Las llaves son lo que está más afuera, ¿ok? O lo que agrupa o lo que agrupa todo, por decirlo de esa forma, ¿ok? Mientras que los paréntesis son los que están dentro. Uno resuelve de adentro hacia afuera. Miren cómo están las flechas, ¿ok? Las flechitas van de adentro hacia afuera, ¿ok? De adentro hacia fuera. ¿Ok? ¿Queda claro esto también? ¿Cierto? ¿Queda claro esto? Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a lo que vinimos. Vamos con todo el resumen que ya les hice, con todo lo que ya les mencioné. Vamos a resolver ejercicios, ¿ok? Este es el más fácil de todos los que les va a tocar a ustedes, ¿ok? Este es el más sencillo de todos. Los demás son más largos, son como de 500 números, ¿ok? Entonces, para que sepan. Esto no es nada. Listo, entonces, no mentira, aquí tiene todo, ¿ok? Para que vayamos afianzando la cuestión. ¿Listo? Ustedes ven esto y se asustan enseguida. Yo sé que más de uno dijo y criticó que cómo así, que eso qué es y cosas como esas, ¿cierto? Pero realmente esto no es tan complicado cuando lo realizamos como lo vamos a hacer. Yo les recomiendo que lo hagan como lo vamos a hacer, ¿ok? Que presten muchísima atención al momento de desarrollar esto, ¿ok? En el video este y que también cuando se suba a YouTube ustedes lo vuelvan a ver. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro, ¿cierto? Entonces ustedes practicando con esto, ¿ok? Con las operaciones del taller, ustedes van a poder resolver todo. Háganlo con esto y ya verán que a medida que van haciendo, pues ya se darán cuenta que no necesitan utilizar tanta cosa, sino ir al grano, ¿ok? Entonces, vamos a realizar la operación esta, ¿ok? Resolver el siguiente ejercicio, ¿listo? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos 5 por corchete, paréntesis 2 más 3, cierro paréntesis por 3, imagínense, tenemos un número absoluto, digamos que una operación bastante grande, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el truco aquí? El truco es el siguiente, vamos a buscar cuáles son los signos de agrupación y vamos a utilizar los colores que se encuentran aquí. ¿Para qué? Para tener una idea de ellos, ¿ok? Vamos a localizar los signos de agrupación y vamos a cambiarles el color. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a rodar un poquito aquí los colores para ponérselo. Listo. ¿De qué color van las llaves? Por ejemplo, esta es una llave. ¿De qué color va? ¿Qué color tendrían las llaves aquí? Azul, ¿cierto? Tendría el color azul. Vamos a buscar un color azul y vamos a ponerle el azul a la llave, ¿cierto? Hay una llave que abre, esta es una llave abierta y tiene que haber una llave que cierra, ¿cierto? Y la llave que cierra se encuentra de este lado, ¿ok? Aquí está. Vamos a colocarla de azul. ¿Hay más llaves? ¿Existe otra llave? ¿Sí? ¿No? ¿Existe alguna otra llave? No, ¿verdad? Exactamente. Tengan esto presente, chicos. Llave, corchete o paréntesis que se abra, se tiene que cerrar. ¿Ok? Llave, paréntesis o corchete que se abra, tiene que cerrarse también. No se puede dejar abierto. Si yo abro una aquí, tengo que cerrarla después. Si no, entonces está malo. ¿Ok? Estaría malo inmediatamente. ¿Listo? Listo. Vamos por el otro. Vamos a ver, vamos a buscar corchetes. ¿Dónde están los corchetes y qué colores tienen? Por ejemplo, aquí hay un corchete. ¿Qué color tiene el corchete ese? Es como un naranja. Bueno, por ahí va la cuestión. Vamos a ponerle un naranja. Vamos a ponerle este naranja. Ok, es como sí, es como un café, algo ahí, pero vamos a poner ese color naranja, ¿ok? Para que resalte un poquito más. ¿Listo? Entonces, este corchete abre y cierra con este de aquí, ¿ok? Se cierra acá. ¿Dónde hay otro corchete? Aquí, ¿cierto? Aquí hay otro corchete. Vamos también, ese está abierto, es decir, que hay uno cerrado. Acá está el otro corchete también. Listo, vamos y lo cerramos acá. Pum, inmediatamente, ¿cierto? Perfecto. Ahora,
Ya ubicamos todos los corchetes, ahora vamos a buscar los paréntesis. ¿Qué color tienen los paréntesis? Verde, ¿cierto? Verde. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a buscar todos los paréntesis y coloquémosle color, el color correspondiente, que es verde. Entonces, pongámosle el verde aquí. Si abro paréntesis aquí, cierro paréntesis acá, ¿cierto? Aquí. Paréntesis abierto aquí, paréntesis cerrado del otro lado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Parece como trabajoso, pero así es que se aprende, muchachos. Así es que aprendemos nosotros, haciendo las cosas así, como si fuéramos niñitos de preescolar, ¿ok? Para que después, cuando hagamos las cosas de grandes, no nos cueste, ¿ok? Listo, entonces, eso es lo primero que hay que hacer, ubicar siempre o saber siempre cuáles son los signos de agrupación, ¿ok? Listo. Vamos a poner esto donde estaba y vamos a continuar con el paso 2, ¿ok? Queda claro el paso uno, ¿cierto? Queda claro el paso uno, ¿ok? Sí, queda claro lo que tienen que hacer al comienzo, el paso uno. Ok, listo, perfecto. Todos entendieron el paso uno, ¿cierto? Listo, ahora vamos a ver el paso 2. El paso 2 tiene que ver con la regla de los signos de agrupación. ¿Qué dice los signos de agrupación? ¿Cómo debo resolver? ¿De dónde debo empezar? O sea, ¿de dónde se debe empezar siempre? ¿Desde dónde se debe empezar a operar siempre? ¿Desde cuál de estos tres se debe empezar a operar siempre? Siempre comienzo a hacer las operaciones ¿de dónde? ¿Desde cuál de los tres signos? Exactamente, desde los paréntesis. Siempre desde los paréntesis. Muy bien. Entonces, yo tengo que buscar cuáles son los paréntesis, ¿cierto? ¿Qué son estos? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo, voy a ponerlo aquí y voy a borrar todo lo que está dentro de los paréntesis, ¿ok? ¿Para qué? Para ya van a ver ustedes, ¿ok? Voy a borrar todo lo que está dentro de los paréntesis y vamos a organizar primero aquí, ¿listo? Ok, borré todo lo que estaba dentro de los paréntesis, ¿listo? Ok, es como si volviera a escribir todo de nuevo, pero no escribí lo que está dentro de los paréntesis porque ahí voy a colocar los resultados de las operaciones. ¿Cómo así? Miren acá, lo siguiente. El primer paréntesis, la operación que tiene es 2 más 3, ¿ok? Ahí se ve claramente, ¿cierto? 2 más 3. Esta es la primera operación. ¿Cuánto da 2 más 3? Primeramente, ¿los dos números son positivos o negativos? ¿Los dos números son positivos o negativos? Positivos, ¿cierto? Los dos números son positivos. ¿Y qué dice la regla? Si los dos números son positivos, entonces se suman porque tienen el mismo signo. ¿Ok? Entonces yo tengo que sumar. ¿Ok? 2 más 3, ¿cuánto da? ¿Cuánto da el resultado? 5, perfecto. No se demoren tanto respondiendo el resultado. ¿Ok? 5, ahí está. 5 positivo. ¿Por qué? Porque la suma o la regla de la suma me dice, tengo para sumar dos o más números, solo se puede si y únicamente si tienen el mismo signo y al final el resultado tendrá el mismo signo de la operación, ¿ok? Que en este caso 2 más 3 positivo da 5 positivo también, ¿ok? Entonces, aquí vamos bien, ¿listo? La segunda operación es esta que se encuentra acá. Ustedes dirán, profe, pero eso ¿cómo se hace? ¿Eso qué es? Sencillamente estamos frente a una división. Esto que está aquí es una división. ¿Qué estoy dividiendo? 12 entre 6. ¿Cuánto da 12 entre 6? ¿Cuánto da 12 entre 6? 2. ¿Cierto? 2. Entonces, 2 y le quito una, ¿cuánto da? 2 menos una, ¿cuánto da? 1, ¿cierto? Es como si yo tuviera, el resultado fuera 2, ¿cierto? 12 entre 2, entre 6 me da 2. Y ese 2 me da positivo, por tanto, tengo dos números con signos diferentes, ¿cierto?
un número positivo que es el 2 y un número negativo que es el 1, ¿cierto? Entonces yo resto, porque son signos diferentes. Dos números se restan si solo si tienen signos diferentes. Y el resultado tendrá el número, el signo del número mayor, ¿cierto? A 2 le quito uno, me da uno. ¿Con qué signo? Con signo positivo porque el 2 es mayor que el uno y el 2 tiene signo positivo. ¿Ok? Entonces me da uno positivo. ¿Ok? Listo. Ahí vamos bien, ¿cierto? Perfecto. Acá, ¿cuál es la otra operación que tenemos que realizar? Esta que se encuentra aquí, porque es el otro paréntesis, ¿cierto? Entonces, de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver esto. La forma más sencilla de resolver es organizando positivos con positivos y después negativos con negativos. Sumamos y después al final me quedan dos números que restamos, ¿ok? ¿Cómo así? Usted también lo puede hacer. 4 más 6 menos 6 menos 8 más 5 también lo puede hacer. Pero como mi idea es explicarle la forma más sencilla posible, suponiendo que ustedes no conocen absolutamente nada de esto, pero usted lo puede hacer de esa forma. Pero como yo supongo que ustedes apenas están aprendiendo todo esto, pues yo lo hago paso a paso, ¿ok? Entonces, primero organicemos todos los positivos. ¿Cuáles son los números positivos de aquí? ¿Cuáles son los números positivos de aquí? De esta lista que está aquí, de estos cinco números, ¿cuántos son positivos? ¿O cuáles son positivos? A ver, de esos cinco números, ¿cuáles son positivos? Díganme. De estos cinco números, ¿cuáles son positivos? Usted me dicen, profe, el número este, el número este, el número este, el número este, y así. Exactamente. 4 más 2 más 5, ¿cierto? Son positivos. ¿Y cuáles son los negativos? ¿Y cuáles de estos son los negativos? Los otros, ¿cierto? Que en este caso, ¿cuáles son? El 6 y el 8, ¿cierto? Entonces, menos 6 menos 8, ¿listo? Yo lo que hice fue organizar positivos aquí, negativos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Positivos con positivos, perdón, positivos con positivos y negativos con negativos, ¿ok? Negativos con negativos. Entonces, vamos a sumar primero los positivos. Esto, ¿cuánto me da esa suma? 4 más 2 más 5, ¿cuánto da? 11. Entonces aquí tengo 11 al final. Y aquí negativos. Vamos a sumar los negativos. ¿Cuánto da menos 6 menos 8? ¿Cuánto da menos 6 menos 8? Ojo, estoy sumando. Estoy sumando. Estoy sumando. No se confundan. Se suman cuando los signos son iguales. Como los signos son iguales, estoy sumando. Y siempre pongo el mismo signo de la operación. ¿Cuál es el signo de la operación? En el resultado yo coloco el signo de la operación. Si yo estoy sumando y me da 14, pero 14 ¿qué? Exactamente, María Carolina, 14 negativo. Porque la regla muy clara me lo dice. Dos o más números se pueden sumar si y solo si tienen el mismo signo. Y además el resultado tendrá el signo de la operación. ¿Cuál es el signo de la operación? Pues es una suma negativa. Entonces yo sumo 6 más 8, 14. ¿Cuál es el signo que tienen todos los números esos? Menos, entonces menos 14 y listo. Entonces la respuesta es menos 14. Listo, ya sumé, ahora me queda dos números. Los números tienen signos iguales o diferentes. Signos iguales o diferentes. A ver, diferentes, ¿cierto? Cuando los signos son diferentes, ¿qué pasa? ¿Qué operación se hace? Se resta, exactamente. Y ojo lo que yo les dije al comienzo, dos números, no les dije dos o más, sino dos números. Siempre voy a restar dos números, siempre. No importa cuántos números haya. Miren esto, aquí se ve como si fuera una resta, suma, suma, resta. Pero al final, ¿cuántos números estoy restando realmente? Dos. De todo esto, me quedaron solamente dos números. De todo esto que se encuentra acá, solamente me quedaron dos números para restar. ¿Ok? Siempre es así.
siempre me tienen que quedar dos números, ¿ok? Uno positivo y uno negativo, o uno negativo y uno positivo. ¿Listo? Entonces, si voy a restar, ¿cómo resto? Resten normal, como ustedes saben. Al mayor quiten el menor. ¿Cuánto da? Resten normal. Al mayor quiten el menor. ¿Cuánto da? Si al número mayor le quito el número menor, ¿cuánto me da? O sea, ustedes resten normal, como les enseñaron a restar. 3, exactamente. Si al mayor, que es 14, le quito el menor, que es 11, me queda 3, ¿cierto? Ahora, ¿cuál de estos dos números es mayor, el 11 o el 14? ¿Cuál es mayor, el 11 o el 14? El 14. ¿Y qué signo tiene el 14 delante? ¿Qué signo tiene el 14 delante? ¿Qué signo tiene el 14 delante? Negativo. Entonces la respuesta que era 3 va a ser 3 ¿qué? Va a ser un 3 negativo, exactamente, un menos 3. Y así es que se resta. Así es que se resta, chicos. Así tal cual. Resultado, menos 3. ¿Por qué menos? Porque el 14 era menos y era el número mayor. Por eso sencillamente es quien le da el signo, menos 3. Listo, entonces aquí hacemos o podemos decir que hicimos la segunda parte, ¿ok? Que es resolver lo que está dentro de los paréntesis, ¿ok? Ya aquí lo resolvimos, ¿listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que quitar ahora esos paréntesis, es decir, eliminar los paréntesis, borrar los paréntesis. ¿Y cómo los borramos? Pues haciendo multiplicaciones, ¿ok? Por fuera de él. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Por ejemplo, el primer paréntesis, este que se encuentra aquí. Aquí hay un 5 dentro de estos paréntesis, ¿cierto? Pero ese 5 lo multiplica un 3, ¿ok? Lo multiplica un 3 positivo, porque no tiene signo, entonces positivo, ¿ok? ¿Qué hacemos? Multipliquemos como sabemos multiplicar nosotros. Para eso vamos a copiar y a pegar aquí, ¿ok? Vamos a copiar y a pegar aquí para ir en el hilo, ¿ok? ¿Cuánto me da esa operación? ¿Cuánto me da la operación de 5 por 3? ¿Cuánto da 5 por 3? 15, ¿cierto? 15 positivo o 15 negativo. Es 15 positivo, ¿por qué? Porque el 5 es positivo y el 3 también es positivo. Y recuerden que más por más me va a dar más. Entonces el 15 va a ser positivo. Entonces yo escribo 15. ¿Ok? 15 positivo. ¿Listo? Entonces ya quité los paréntesis de ahí. ¿Ok? Ya quité los paréntesis de ahí. Vamos a cambiarle el color y vamos a ponerle el color. Bueno, vamos a dejarlo así. De igual ahí para que uno más o menos vaya sabiendo dónde van saliendo los números, ¿cierto? Vamos a dejarlo así. ¿Ok? Listo. Aquí, este uno que está acá tiene número multiplicándolo. Hay un número que está multiplicando el uno este por fuera del paréntesis. ¿Sí o no? ¿Hay algún número que esté multiplicándolo así como el 3 este que estaba multiplicando el 5? ¿Hay algún número sí o no? No, ¿verdad? Cuando eso pasa, se nos soluciona la vida inmediatamente, porque lo único que tenemos que hacer es quitarle los signos de agrupación, es decir, borrarle los paréntesis y ya. Se nos arregla la vida enseguida, es decir, nos llega la Navidad, ¿ok? Enseguida, ya. Es lo único que hay que hacer cuando sucede eso, cuando no hay nada multiplicándolo. Solo quitamos los paréntesis y listo. ¿Ok? Y miren que nos va quedando el siguiente signo de agrupación, que es el corchete. Y como ustedes saben, se resuelven primero paréntesis y después, cuando ya no exista ni un solo paréntesis, vamos por los corchetes. Cuando ya no exista ni un solo corchete, vamos por las llaves. Y así sucesivamente, ¿ok? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos por el otro paréntesis, ¿cierto? ¿Cuál es el otro paréntesis? Este que se encuentra acá. ¿Hay algún número que esté multiplicándolo? ¿Hay algún número que esté multiplicando a este signo, a este número? ¿Lo multiplica alguno? ¿Algún número multiplica a este número en paréntesis? ¿Sí o no? Exactamente, no hay. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en este caso? A ver,
En este caso, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué hacemos en este caso? A ver, la lógica, ¿qué dice? Lo que pasó con el uno ahorita, ¿qué pasó con el uno? ¿Qué se hace? Se quitan los paréntesis, ¿cierto? Pero, pero, aquí hay una trampita. ¿Cuál es la trampita? Que aquí hay un signo delante de ellos, ¿ok? Y eso es una multiplicación de signos. Entonces, las multiplicaciones de signos deben también usarse. A diferencia de este, los dos signos eran iguales. Como los dos signos eran iguales, positivo por positivo me va a dar positivo, es decir, quedó lo mismo. Pero aquí ya la cosa cambia. Aquí tengo positivo por negativo. ¿Cuánto me da más por menos? ¿Cuánto da más por menos? Menos. Entonces aquí me da menos y me daría menos 3. ¿Ok? Me daría menos 3. Es decir, que aquí la operación que tenía, ok, acá la operación que yo tenía aquí, esto se redujo a menos 3 nada más, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí tenía que multiplicar el más por el menos para poder quitar los paréntesis. Es algo parecido a lo que hicimos con el 5 por 3, ¿ok? Que lo transformamos en 15 para quitar los paréntesis. Aquí lo transformamos en 3 para quitar los paréntesis, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ya no hay ni un solo paréntesis, ¿cierto? Ya no hay paréntesis. Ya no existe, por decirlo así, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Se está entendiendo? ¿Cierto? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué toca hacer ahora? ¿Qué creen ustedes que toca hacer ahora? A ver, ¿qué creen ustedes que hay que hacer ahora? ¿Qué viene? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuál sería el paso a seguir? A ver, después de esto, ¿qué vendría a ser? ¿Qué se viene a hacer ahora? ¿Qué se hace ahora? ¿Qué hacemos ahora? A ver, resolver los corchetes. Corchetes. Corchetes son los que están en amarillo o en naranja. Las llaves son las azules. Pero sí, eliminamos los corchetes, ¿ok? ¿Cómo eliminamos los corchetes? Pues primero tenemos que hacer las operaciones que están dentro de esos corchetes para poder eliminarlos, ¿ok? La primera operación es 15 más uno. ¿Cuánto da 15 más uno? Pues quito todo. Vamos a hacer lo que hicimos ahorita, que quité todo y dejé todo aquí prácticamente cerrado, ¿cierto? Y lo dejamos así, ¿listo? Aquí, 15 más uno. ¿Cuánto da 15 más uno? Mire, son dos números con el mismo signo. El 15 es positivo y el uno también es positivo. Signos iguales se qué? Se suman y se deja el mismo signo. 15 positivo más uno positivo da 16 positivo, ¿cierto? Entonces aquí escribo 16. ¿Listo? 16 positivo aquí. ¿Ok? Hasta el momento eso queda claro. ¿Listo? Aquí en el otro corchete que tengo 4 menos 3 menos 3, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Agruparlos. ¿Ok? Lo ideal es agruparlos. ¿Cómo sería agruparlos? Pues, ¿cuál de estos tres números es positivo? A ver, ¿cuáles son los números positivos de estos tres? ¿O cuáles son positivos de esos tres números? A ver, el 4. ¿Solo el 4 o hay algún otro? ¿Solo el 4 es positivo? No, el 3 no. ¿Ok? Estábamos mencionando que cuál de estos tres números eran positivos, ¿ok? Y el único número positivo aquí, si se dan cuenta, es el 4, porque adelante del 4 no hay signos y se sobreentiende que es positivo.
Luego están los signos o los números negativos, que son estos dos tres. Ambos tres son negativos, ¿ok? Son negativos ambos números tres. Entonces, ¿qué entiendo de eso? ¿Ok? ¿Qué se entiende de eso? Se entiende que estamos frente a una. ¿Qué operación es esta? Si son dos números de signos iguales, ¿qué se hace? Dos números con signos iguales, ¿qué pasa? Se suman, exactamente, se suman. Sumen. ¿Cuánto da eso? 6. Pero eso es una suma de qué? ¿Una suma de qué signo? ¿Es una suma de qué signo? ¿Una suma positiva? Seguros. Seguros que es una suma positiva. Recuerden la ley de la suma. Dos o más números se pueden sumar si solo si tienen el mismo signo y el resultado tendrá el signo de la suma, o sea, el signo de la operación. ¿Cuál es el signo de la operación? Pues es una suma negativa, pues el resultado será un resultado negativo, o sea, menos qué, menos 6, ¿cierto? Un menos 6, ¿ok? Así de sencillo. Entonces tienen que acordarse de eso. De igual, estamos para aprender, ¿ok? Tienen que aprenderse eso, todas esas cosas son importantes. ¿Listo? Y así reducimos esto. Pero ¿cuánto da 4 menos 6? Ahora aquí tenemos dos números. ¿Esta qué operación es? ¿Una suma o una resta? Complicado, pero eso se aprende, chicos. Tengo dos números. Miren los signos de los números. Pregúntense si los signos son iguales o diferentes. ¿Y qué pasa cuando son iguales y qué pasa cuando son diferentes? ¿Ok? ¿Qué operación es esa? ¿Suma o resta? ¿Es una suma o es una resta? ¿Qué creen ustedes? Es una resta. ¿Por qué es una resta? ¿Por qué es una resta? A ver, ¿por qué creen que es una resta? No porque es negativo. Por el signo negativo tampoco es por el signo negativo. La respuesta correcta es porque los signos son diferentes. Son diferentes. El signo del 4 es positivo o no tiene signo, que es lo mismo que decir positivo. Mientras que el signo del 6 es negativo. Entonces uno es positivo, el otro es negativo. Los signos son diferentes. ¿Ok? Apréndanse eso, a decir signos iguales o signos diferentes. No digan que hay, es que es negativo, que es positivo. No. Signos iguales o signos diferentes. Así de sencillo. ¿Para qué? Para que sepan cuándo es restar y cuándo es sumar. ¿Ok? Entonces, signos diferentes, restar. Eso es enseguida. Sinónimo de eso es restar. Resten, como ustedes le enseñaron a restar. Al mayor quiten al menor. Si al mayor le quitan al menor, ¿cuánto da? Resten como les enseñaron en primaria, como ustedes aprendieron, exacto. Al mayor que es 6 le quito al menor es 4 listo. A 6 le quito 4 me queda 2, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿cuál de los dos números es mayor, el 4 o el 6? El 6 es mayor. ¿Y qué signo tiene el 6? Menos, ¿cierto? Entonces el resultado es menos 2, porque el signo lo da el número mayor. De los dos, el número mayor es el que da el resultado. Entonces, menos 2. Así de sencillo. Listo. Entonces, toda esta operación que les mostré al comienzo va por aquí ya, ¿ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se debe hacer ahora? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es el paso? Exacta, no son las llaves, son los corchetes. Corchetes, ¿ok? Corchetes. Mírenlo aquí, corchetes, ¿ok? Paréntesis, corchetes, llave. Ya veo que si les hago un examen, baila, ¿ok? Corchetes, ¿ok? Tienen que saber cuál es cuál. ¿Listo?
Esos son corchetes. Entonces hay que quitar los corchetes. ¿Ok? Hay que quitar los corchetes. Entonces, ¿cómo quitamos los corchetes? Existen dos formas, pero aquí está la forma número uno, que sería ¿qué? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué operación es esa? ¿Qué operación es esa? A ver, existen cuatro operaciones básicas, exactamente. Eso es una multiplicación. Chicos, aquí yo no les estoy dando cosas que ustedes no sepan ya, ¿ok? Existen cuatro operaciones básicas y hasta el momento solo vamos a trabajar con esas operaciones básicas. O estamos sumando, o estamos restando, o estamos multiplicando, o estamos dividiendo. Nada más, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto qué operación es esa, ustedes tienen que saber que la cruz, perdón, que la X esa es multiplicación. Y yo voy a estar multiplicando el 5 por el 16 positivo. Ambos números son positivos, por tanto la respuesta es positiva, porque más por más da más, ¿ok? Entonces, entonces, siendo así, ¿cuánto da esto? 5 por 16, ¿cuánto da? Usen calculadora si quieren. ¿Cuánto da 5 por 16? A ver, 80, muy bien, da 80, ¿cierto? Ahí está el número 80, ¿ok? 80. Listo, ya quité enseguida, gracias a esa multiplicación, quité inmediatamente los corchetes. Y me queda únicamente las llaves ahora. Ahora sí me van quedando las llaves nada más. ¿Listo? Ahora aquí hay otra operación. ¿Ok? Hay otra operación. ¿Ok? Listo. ¿Qué operación tengo aquí? Miren la operación que tengo. Miren la operación que tengo. Tengo un más 7 por menos 2 más 7 por menos 2. ¿Cómo hacemos? Primero multipliquemos los números, como nos enseñaron. ¿Cuánto da 7 por 2? 14, ¿cierto? 14. Listo. ¿Los signos de los números son iguales o son diferentes? ¿Los signos de los números son iguales o son diferentes? Diferentes. ¿Y qué dice la regla de la multiplicación y de la división para signos diferentes? Signos diferentes, cuando se multiplican o se dividen, da menos, o sea, da negativo. Signos diferentes da negativo, es decir, que la respuesta sí o sí va a ser 14 negativo. ¿Ok? Muy bien, 14 negativo. Entonces, aquí iría menos 14. ¿Ok? Menos 14. ¿Ok? Menos 14 sería la respuesta de estos números. ¿Ok? Miren que el signo más está como por acá, más alejado que el 7, pero ojo, siempre tengan presente que el signo le pertenece al número que está detrás. Este signo que está aquí, ¿de quién es? ¿Del 2 o del 7? Es del 7, porque el signo es del número que está detrás. ¿Ok? El signo es del número que está detrás. Entonces, este es más es del 7. Este menos, entonces, ¿de quién es? ¿Del 16 o del 2? ¿De quién es este menos? ¿Del 16 o del 2? Del 2, exactamente. Del 2. El menos este es del 2. ¿Ok? Ahí está claro. Listo, siempre el signo le pertenece al número que está detrás. Eso quédeselo en su memoria, ¿ok? Quédese claro con ese signo. ¿Listo? Perfecto, entonces ya aquí lo que hicimos fue quitar, ¿qué? Quitar los corchetes. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora sí es resolver las llaves. Ahora sí pueden decir llaves, porque ya al final pueden decir llaves. Al final le atinaron a lo que era, ¿ok? Ustedes le llaman llave a todo. Bueno, aquí sí le atinaron a lo que era, ¿ok?
Entonces ya sabemos eso, ¿ok? Listo, ahora sí le atinamos a las llaves. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver. ¿Y cómo resolvemos? Hagamos la operación correspondiente. De estos tres números, ¿cuál es positivo? De estos tres números, ¿cuál es positivo? ¿Cuáles son positivos en este caso? El 80 es positivo. El único positivo que hay es el 80. Mientras que los otros son negativos, ¿cierto? Los otros son negativos. ¿Ok? Aquí están. Como son números, dos números negativos, menos 2 menos 14, ¿qué se hace? ¿Qué operación matemática se hace aquí? ¿Qué se tiene que hacer? No se guíen de que porque tenga el signo menos tengo que restar. No. Guíense siempre de si los signos son iguales o son diferentes. Ojo, ya les he repetido eso como 3 veces. ¿Ok? Guíense siempre si son iguales o son diferentes los signos. No es que si es menos, entonces tengo que restar. Si es más, entonces tengo que sumar. No. Si ustedes se guían de más es suma y menos es resta, se van a equivocar. No, eso no se hace así. Aquí se trabaja con signos iguales o signos diferentes. O los dos son positivos o los dos son negativos, o uno es positivo y el otro es negativo, o uno es negativo y el otro es positivo, ¿ok? Aquí se habla es de qué, de signos iguales o signos diferentes. Ojo con eso, ¿ok? Si son signos iguales, se suman. Sumen como les enseñaron a sumar. 2 más 14, ¿cuánto da? 16. Muy bien, 16, perfecto. Da 16. Listo, entonces yo aquí tengo 16, listo. Pero 16, ¿con qué signo? Signo menos. ¿Por qué? Porque la suma negativa da como resultado un número negativo. Si yo sumo dos números negativos, el resultado va a ser un número negativo también. Entonces, menos 16. ¿Ok? Menos 16 porque estoy sumando dos números negativos. ¿Ok? ¿Listo? Queda claro esa parte, ¿cierto? Entonces quedamos en este paso. Después, después continuamos con el paso siguiente. Y el paso siguiente es resolver esta operación. ¿Qué operación es esta? ¿Qué operación es esa? ¿Qué operación es esa? Suma, resta, multiplicación, división. ¿Cuál de las cuatro operaciones básicas es? Una resta, exactamente. Sí, no se ve la pantalla. Pues sí. Aquellos que no se le ve la pantalla, por favor, sálganse e ingresen nuevamente, ¿ok? Que eso suele pasar cuando se bloquea. ¿Listo? Salgan y entren nuevamente cuando sea así, ¿ok? Listo, entonces estamos hablando de una resta. ¿Por qué es una resta? ¿Por qué es una resta? A ver, no me vayan a decir que porque hay un signo menos. No, ¿por qué es una resta? ¿Por qué es una resta? A ver, ¿por qué es una resta? No es por el negativo. Exactamente, uno es negativo y otro positivo, pero sencillamente ustedes pueden decir porque los signos son diferentes. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, porque los signos son diferentes. Esa es la respuesta. No porque, ay, es que uno es positivo y el otro no. Profe, los signos son diferentes. Ya en su mente usted sabe eso, que uno es positivo y el otro es negativo, pero la respuesta es los signos son diferentes, por eso es una resta. Listo, resten como ustedes saben restar. Al mayor le quitan el menor. ¿Cuánto da? 64, ¿cierto? 64. Listo, vamos a poner aquí 64.
64 y 74. Miren para ver bien. ¿Cuánto da? A ver, ahora están confundidos. Ahora no saben cuánto da. Ahí sí estamos graves entonces. 64, exactamente. Da 64. Ojo con eso. Ojo con eso. 64, ¿cierto? Listo. ¿Qué signo va o qué signo es el 64? ¿Qué signo tiene que tener el 64? ¿Por qué positivo? ¿Por qué negativo? Qué risa con usted, definitivamente. Ah, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué positivo? ¿Por qué negativo? Ajá, signos diferentes, sí, signos diferentes se restan. No, signos diferentes no da positivo. Sí, signos diferentes se restan y el resultado se le coloca el signo del número mayor. Ojo con eso. El resultado se le coloca el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? ¿El 80 o el 16? ¿Cuál es mayor? El 80. ¿Y qué signo tiene el 80? No tiene signo, o sea, es positivo. Entonces, el 64 también o va a ser positivo o no tiene signo, ¿ok? Y listo, así de sencillo, es positivo, ¿ok? Perfecto. En el 2050 entenderán todo esto, pero no importa, vamos ahí a paso de tortuga. No, mentira, mentira, ustedes son muy inteligentes, ustedes van a aprenderse todo esto siempre, ¿ok? De igual ustedes van a repetir el video y van a ver todo como tal, ¿listo? Siempre vean todo lo que puedan ver de ese video, ¿ok? Repitan todo si es necesario, ¿ok? Listo, está pero bien, 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 bien malito, listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se hace ahora? ¿Cuál es el paso a seguir ahora? A ver, ¿qué viene ahora? O sea, ¿qué tengo que ahora? Antes de eso, ¿qué hay que hacer? Antes de eso, creo que hay que quitar algo que está por ahí, ¿no? La llave. Ahora, miren ustedes son cosas serias. Ahora le llaman corchete. O sea, si ahorita andaban diciendo que era la llave y ahora le van a decir que es corchete. Ustedes son cosas serias, oigan. Ah, primero no que las llaves. Y ahora que son llaves, ahora le van a llamar corchete. O sea, ustedes quién los entiende, definitivamente. Bueno, en fin, sigamos. Ah, sí, sí, ya van a echarle la culpa al teclado ahora. Ah, en fin, bueno, entonces continuemos. Hay que quitarle ¿qué? Hay que quitarle las llaves, ¿cierto? Hay que quitarle las llaves. ¿Cómo le quitamos las llaves en este caso? ¿Hay algún signo delante que esté multiplicando o hay algún número delante que esté multiplicando? Ojo, delante, no detrás, delante. ¿Hay alguno que esté multiplicando delante? ¿Hay algún signo delante? No, ¿verdad? Como no hay un signo delante, lo que tengo que hacer es quitar las llaves como si fuera magia, ¿ok? Es decir, quito aquí y quito acá y listo. Eso es lo que tengo que hacer en ese caso, porque no había nada, o sea, no había nada delante multiplicando ni nada. Detrás no cuenta, el signo no cuenta detrás, es cuando está delante, ¿ok? No detrás. Pero el número sí cuenta cuando está adelante o cuando está detrás. Por ejemplo, aquí el por 3, este aquí de arriba, ¿se acuerdan? 5 por 3, el por 3 está detrás. Pero es porque es una multiplicación de un número, así que sí cuenta. Pero aquí, por ejemplo, tengo el más uno, pero no hay más, sino, por ejemplo, el más, por decir así, más por más da más, por eso me dio uno positivo.
Ok, aquí es prácticamente como si fuera lo mismo. Si no hay un signo adelante, pues es positivo. Y positivo por positivo me va a dar positivo. Es como si quitara los signos. ¿Ok? Como si quitara los paréntesis aquí, es como si quitara las llaves acá. O sea, eso es, digamos que práctica, por decir así. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues hacemos la operación final, que es una... ¿Qué operación es esa? Una resta, ¿cierto? La operación final es una resta. Listo, entonces voy a restar. Resten. Al mayor le quito el menor. 52. ¿Ok? Pregunta, ¿52 positivo o negativo? 52 positivo o negativo. ¿Por qué positivo? ¿Por qué negativo? ¿Por qué positivo o por qué negativo? A ver. Ajá, porque son signos diferentes, es que se restan. Eso es porque se restan. Exactamente, se pone el signo del número mayor. ¿Y cuál es el número mayor aquí? ¿El 64 o el 12? El 64. Entonces, la respuesta da 52 positivo. Exacto, 52 positivo porque el 64 es mayor que el 12 y el 64 es positivo, entonces la respuesta es 52. Y listo, todo esto se resuelve así. ¿Ok? Se resuelve de esta manera. Yo lo hago de esta forma para que ustedes aprendan, pero hay personas que lo hacen mucho más, se evaden muchas cosas, pero digamos que yo me tomo la tarea de explicarles paso por paso con colores y todo para que ustedes entiendan lo más chévere posible, ¿ok? ¿Sí quedó claro este ejemplo? ¿Sí quedó claro? Ok, perfecto, listo. Aquí prácticamente es de sentarse nuevamente, coger el video, pasarlo al cuaderno, todo completo nuevamente, con los colores, con todo. ¿Para qué? Para ir resolviendo las cosas, ¿cierto? Leer nuevamente la ley de los signos para que se los aprendan de memoria. Todas esas cositas son detalles que hay que pulir, ¿ok? Son cositas que hay que pulir de aquí. Pero se puede, realmente sí se puede, realmente ustedes van a ver que la práctica hace al maestro, ¿cierto? Listo. Veamos entonces aquí la otra parte de la clase. Digamos que la otra partecita de la clase, en la media hora que queda, vamos a hablar un poco sobre esto. Ok, de igual esto lo vamos a retomar más adelante también con álgebra y otras cosas, pero mientras tanto vamos a retomarlo con esto. ¿Listo? Veamos, números racionales. Ok, los números racionales dicen que pueden ser expresados mediante una fracción que se llama el número racional. El conjunto de ellos se designa con la letra Q. Ok, los números racionales son los números fraccionarios. Eso quédenselo claro. La primera clase también los mencionamos. Ok, son los fraccionarios. Ok, entonces, esto que está aquí es pura descripción, pura teoría, pero en sí como tal, lo que me interesa que ustedes sepan es la forma en que se escribe. Es decir, un número sobre otro número, ¿cierto? Y el número de arriba tiene un nombre conocido como numerador, mientras que el número de abajo tiene otro nombre conocido como denominador. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos son un mismo número y se llama número fraccionario o número racional. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo necesito que tengan claro. ¿Ok? De aquí, sin tanta chacha, sin tanta cosa, es tener que un número racional es un número que está dividido prácticamente, es decir, un número sobre otro, ¿ok? Donde la parte de arriba o el número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Eso es lo que necesito que queden claro, ¿ok? ¿Sí queda claro hasta el momento? ¿Sí queda claro esto? ¿Sí queda claro esto? ¿Cierto? Sí, cierto. Esto es prácticamente algo básico que se necesita saber, ¿ok? Listo, perfecto. Luego, ¿qué viene? Vamos a ver lo que es la suma y resta de números fraccionarios o de números racionales, pero teniendo en cuenta el mismo denominador. ¿Ok? Teniendo en cuenta el mismo denominador. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues aquí voy a buscar la parte donde dice dibujar y vamos a
ver lo siguiente. Aquí tenemos 1/5 o un quinto, como también se le conoce. 1/5 o un quinto. Más 7/5 o 7/5, como también se le conoce. Usted puede llamarlo así. Si usted no sabe cómo se dice, por ejemplo, un quinto o 7/5, si no sabe cómo se menciona eso, usted puede decir 1/5, 7/5. ¿Ok? Usted puede mencionarlo de esa manera, que también es correcto. ¿Ok? Dice que al tener el mismo denominador, ojo, el denominador, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el denominador? ¿El número de arriba o el de abajo? ¿Cuál es el denominador? ¿El número de arriba o el número de abajo? El de abajo, exactamente. El número de abajo es el denominador. Dice, al tener el mismo denominador, en las fracciones que vamos a sumar o a restar, dejamos el mismo numerador, el mismo denominador y sumamos o restamos los denominadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tenemos dos números fraccionarios que el denominador es el mismo, por ejemplo, esta suma, 1/5 más 7/5, y la parte de abajo o el denominador es el mismo, lo que se hace es que se escribe el mismo denominador, pero se suman los numeradores. Se suman los numeradores. Ok, aquí yo estoy sumando estos numeradores, es decir, el 1 le sumo al 7. Ok, este 1 se suma con el 7. Ok, es como si hiciera esto, este más este, se suma acá, y el resultado me da 8. Ok, eso es cuando el número abajo es igual. ¿Listo? Eso es en la suma. En la resta es lo mismo. Tengo el mismo denominador, entonces el mismo denominador siempre se va a colocar como resultado, ¿ok? Entonces aquí abajo siempre será 5, y al final en el resultado será 5. Mientras que en la parte de arriba lo que yo voy a tener que es, pues si tengo 3 menos 1, resto a 3 le quito 1, que es esto, 3 menos 1, ¿cuánto me da? Me da 2. ¿Ok? Entonces, aquí solamente se puede hacer esto que les acabo de mencionar cuando los denominadores son iguales. Cuando los denominadores son iguales, ¿ok? Cuando son diferentes, no se hace de esta manera, sino de otra forma un poco más compleja, ¿ok? ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Sí quedó claro? Listo, perfecto, muy bien. Sí, ok, listo, perfecto. Ok, entonces vamos a la otra parte, ¿ok? Listo, vamos acá. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando los números son diferentes? Cuando los denominadores son diferentes, ya cuando no son iguales, sino que son totalmente diferentes. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, son denominadores totalmente diferentes. Aquí es un 2, pero al lado no es un 2, sino un qué, un 5, ¿cierto? Y acá del otro lado es un qué, es un 3, ¿cierto? Los denominadores son diferentes, los tres son totalmente diferentes. ¿Qué pasa cuando son diferentes los tres? Es aquí donde hay que utilizar las operaciones correspondientes y una forma, digamos que algo curiosa para resolver este tipo de ejemplos, ¿ok? Entonces, la forma en cómo yo lo enseño es la siguiente. Yo tomo, por decir así, perdón, yo tomo dos números de ellos, o sea, yo tomo dos números fraccionarios de ellos, ¿ok? Por ejemplo, yo hago primero la suma, primero sumo y después resto. Ok, la suma sería, ¿cuáles son los dos números que se están sumando? Un medio o 1/2 más 4/5, ¿cierto? Entonces yo lo escribo aquí, es una manera en que lo resuelvo, que bueno, este no es el lápiz, vamos a utilizar este, 1/2, ¿cierto? Más 4
sobre 5. ¿Ok? Yo enseño esto, como les digo, suponiendo que ustedes no saben hacerlo, pero puede que más de uno ya sepa cómo se hace, ¿ok? Entonces, la manera en que se hace esto es primero, cojo dos de ellos y el resultado, después le resto el tercero, ¿ok? Y así sucesivamente si son cuatro o cinco números fraccionarios, ¿ok? En este caso, como es así, pues yo lo voy a resolver de dos en dos, ¿ok? Primero estos dos, después le sumo otro y así sucesivamente, o le resto otro, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué hago aquí ahora? Aquí utilizo algo que se conoce como perdón, se utiliza la forma, digamos que, de operarla, pero existen otras maneras, pero digamos que las otras formas puede que sean más sencillas, digamos que al momento de resolver, pero son un poco más complicadas al momento de realizar. ¿Por qué? Porque suelen confundir. Es mejor utilizar digamos que una metodología inmediata como esta, por ejemplo, como si fuese una fórmula, ¿ok? Que utilizar lo otro. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿O cuál es el resultado o el paso a seguir en este caso? En este caso, el paso a seguir es el siguiente. Debo sumar o multiplicar más bien en cruces. Entonces, por ejemplo, empiezo desde el primer número. En este caso sería el uno. El uno lo multiplico por el 5. ¿Cuánto da uno por 5? El uno lo multiplico por el 5. ¿Cuánto da uno por 5? 5, ¿cierto? Me da 5, muy bien. Luego coloco el signo que está en el medio de los dos. ¿Cuál es el signo que está en medio de los dos? El más. Ahora lo que hago es multiplicar al contrario. Es decir, con el de arriba, que en este caso es el 4, lo multiplico por el 2. ¿Cuánto me da 4 por 2? 8, ¿cierto? Me da 8, muy bien. Y luego multiplico los de abajo. ¿Cómo así los de abajo? Multiplico los números que se encuentran abajo, que en este caso sería 2 por 5, ¿cierto? ¿Cuánto da 2 por 5? 10. Y lo coloco aquí abajo. 10. Ok, entonces vamos a pasar el resaltador para que se vea cuál es cuál. Este número salió de los dos de abajo. El que es verde, que es el 8, salió de 4 por 2. Y el azul salió, que es el 5, salió del 5 por 1, el 1 por 5, ¿cierto? Ahí ya, digamos que vemos de dónde salió cada cosita, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora sumamos los dos números de arriba. 5 más 8, 5 más 8, exactamente. Colocamos el número y abajo colocamos el mismo denominador que nos quedó, que en este caso sería ¿qué? Sería 10. ¿Ok? Sería 10. Y listo, ese sería el resultado de estos primeros dos. ¿Y ahora qué hago? Ahora vengo y le añado este segundo, que es menos 2 sobre 3, se lo añado aquí, menos 2 sobre 3. ¿Ok? Y hago exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué es exactamente lo mismo? Cojo los números, vamos a buscar aquí primero el azul, 13 por 3. ¿Cuánto da 13 por 3? 39. Coloco el 39. Después, ¿qué viene? Después viene el otro número. ¿Cuál es el otro número? En este caso es el color verde. Viene con el 2 por 10. ¿Cuánto es 2 por 10? Da 20, ¿cierto? Pero antes de eso, hay que recordar que hay que colocar el signo que está entre los dos. ¿Cuál es el signo que está entre ellos dos? Antes de colocar ese 20, hay que colocar el signo que va entre ellos dos. ¿Cuál es el signo que va entre los dos números?
Entre estos dos, el menos. Entonces hay que colocar el menos, ¿cierto? Hay que colocar el menos. Y después abajo hay que multiplicar los dos números de abajo, ¿cierto? Hay que multiplicar los dos números de abajo. Es decir, 10 por 3. ¿Cuánto es 10 por 3? 30, ¿cierto? Es 30. 10 por 3, 30. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a ver de dónde salió cada número. Por ejemplo, aquí abajo el 30 sale de los dos números de abajo. Con verde vamos a ver que salió el 20 y con azul vemos que salió el 39, ¿cierto? De ahí fue donde salieron cada uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues restar, ¿cierto? ¿Qué vamos a restar ahora? Anteriormente sumamos, ahora restamos. ¿Qué restamos? 39 menos 20, ¿cuánto da? A 39 le quito 20, 19, ¿cierto? 19. Aquí da 19 positivo. ¿Por qué da 19 positivo? Por lo que ya hemos visto anteriormente también. Yo les dije, todo eso aplica lo mismo. 19 positivo, ¿por qué? Porque son dos números diferentes con diferentes signos que están restando porque son signos diferentes, pero el número mayor, que es el 39, es positivo, entonces el 19 es positivo. ¿Y abajo qué queda? Abajo queda el mismo número, que en este caso sería 30. ¿Ok? Sería 30. Entonces, el resultado de estos tres números me va a dar 19 sobre 30. ¿Ok? Ese es el resultado de sumar estos tres, sumar y restar estos tres números fraccionarios. ¿Ok? Lo mismo se hace con estos que están acá. Es exactamente la misma operación. O sea, el paso a paso es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, tomen ahí un captura de pantalla, por favor, y mándenlo al grupo para que hagan esto. Lo voy a encerrar. Para que hagan esto ustedes. ¿Ok? Hacen este y me lo mandan a ver si quedó igualito. ¿Ok? Este lo van a hacer. Tómenle un captura y envíenlo al grupo, por favor, para que sepan cuál es el que van a hacer. Esa operación la van a hacer ahorita. ¿Ok? Cuando terminemos la clase, ustedes la van a hacer y me la van a mandar. Bueno, se la mandan a Luisa, que ella me envía eso después. ¿Listo? Perfecto. Ok. Entonces, ¿entendido hasta el momento qué es lo que tienen que hacer y todo? ¿Queda claro esa parte? Esto es tanto para suma y como resta, para los dos. Funciona de la misma manera. ¿Ok? Listo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Ok? Vamos a continuar entonces a ver qué pasa cuando estamos multiplicando. Si la anterior les pareció difícil, este es muchísimo más complicado. ¿Ok? Esto es súper, súper complicadísimo. ¿Listo? Entonces presten atención porque esto es súper difícil. ¿Listo? Pongo aquí menos 9, vamos a hacer la primera, menos 9, vamos a hacerla rápido porque esto tiene su complique, menos 9 sobre 7 por 4 sobre 5. Listo. Anteriormente, en el ejemplo anterior, o para la suma y la resta, la forma de hacerlo o de operar es en cruz, ¿cierto? En cruz. ¿Ok? Este con después este con y después estos dos de abajo. ¿Ok? Digamos que es como si fuera una carita esa de XD. ¿Ok? Así al revés. ¿Listo? Pero acá la cosa cambia. Aquí la cosa es de la siguiente forma. Yo multiplico 9 por 4, ¿cuánto da? Menos 9 por 4, ¿cuánto da? Menos 9 por 4, ¿cuánto da? Multipliquen 9 por 4 primero. ¿Cuánto da 9 por 4? 36, ¿cierto? Da 36. Primeramente, multipliquen los números como ustedes saben multiplicar. Listo. Ahora, menos por más, ¿cuánto da? El 9 tiene menos y el 4 tiene más porque no tiene signo, o sea, es más.
Menos por más, ¿cuánto da? Si no es diferente, da. En la multiplicación, si no es diferente, da menos, exactamente. Entonces, menos 36. Ya están aprendiendo. Y ahora acá, lo que tenemos que hacer es multiplicar 7 por 5. ¿Cuánto da 7 por 5? 35, ¿cierto? Entonces aquí da 35. 35. ¿Ok? Aquí da 35. ¿Listo? Y ya, eso es todo. Y ya, eso es todo. Difícil, ¿cierto? Complicadísimo. Eso es todo prácticamente. Así se hace esto. ¿Ok? Así se hace esto. Entonces, la multiplicación es así de complicada, es así de difícil. La multiplicación de dos números fraccionarios es así de complicadísima, de difícil, de imposible. ¿Ok? Así se hace. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la división que es más difícil aún, es súper más difícil. La división, esta división es más difícil aún. Vamos a ponerle acá 6 sobre 10 entre 8 sobre 9, ¿cierto? 8 sobre 9. Listo. Igual a, voy a colocar aquí y continuamos abajo, ¿ok? Listo, vamos a ver cuánto da esto. Vamos a ver qué se hace primero. Aquí la cuestión cambia un poco. Aquí es 6 por 9. ¿Cuánto es 6 por 9? 54. Y ahora hay que multiplicar 8 por 10. ¿Cuánto es 8 por 10? 80. Ya, eso es todo. Eso es todo. Así de difícil es. ¿Ok? ¿Se entendió o no se entendió? Fácil, sencillo, difícil, imposible. Qué estresante. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a buscar, ahora sí, una cosa mucho más complicada, ¿cierto? ¿Por qué se multiplica si están dividiendo? Sí, exactamente. Eso es una muy buena pregunta, ¿ok? Si te das cuenta, la forma en que se multiplica es diferente. Una se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador, es decir, los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo, ¿cierto? Pero acá se hace de esta manera, se multiplica en cruz, porque cuando nosotros dividimos, nosotros hacemos fraccionario de fraccionario, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a explicártelo, me gusta cuando hacen preguntas así, vamos a explicártelo de otra forma, ¿ok? Aquí en este cuadrito, explicarlo en este cuadrito, aquí cabe esa explicacióncita aquí, ¿ok? Vamos a hacerlo aquí, así, aquí. Otra forma o la forma en que debería hacerse, ¿ok? Debería hacerse, pero se hace de esta manera. División, ¿qué es? Un número sobre otro número, así que se divide. ¿Ok? Así que se divide un número entre otro número, es decir, un número arriba sobre un número abajo. Entonces yo tendría 6 sobre 10 sobre, o sea, un número sobre otro número. O sea, esto que está acá es un solo número. 6 sobre 10 es un solo número. Y aquí abajo es 8 sobre 9, ¿cierto? Entonces, eso es la división correcta. La manera correcta es esta. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, aquí está el entre o prácticamente el divisor es este que está aquí. El que está acá es el divisor de las dos fracciones, ¿ok? De los dos números. Entonces yo tendría que hacer la división correspondiente. Pero para ello me resulta mucho más sencillo hacerlo de esta forma que de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí la división es extremos, extremos por extremos. Es decir, que la división es 6 por 9, ¿ok? ¿Por qué? Porque al tener toda una división, lo que estoy haciendo es un intercambio, ¿ok? Lo contrario a la operación que se realiza. Por ejemplo, lo contrario de sumar es restar. Pero como yo estoy volteando los números o estoy ubicándolos de manera diferente, lo que estoy haciendo es cambiar la posición de ellos. Entonces, la operación contraria a la división es la multiplicación. Entonces, por eso es que estoy eh, multiplicando en vez de dividir, porque me sale mucho más sencillo realizar operaciones multiplicativas, es decir, multiplicaciones que divisiones. Entonces, yo lo que tengo que hacer es eso, hacer digamos que cambiar la operación como tal. Y eso es algo que se puede hacer, matemáticamente se hace en este entonces, ¿ok? Que sería 6 por 9, o sea, ya volteando la operación, o 10 por 8, ¿ok? Entonces 6 por 9, 54. 10 por 8, 80. Esto que está aquí se conoce como la ley de la oreja, ¿ok? Es una manera. También, digamos que otra forma de verlo puede ser la siguiente, donde hacemos lo siguiente, ponemos 6 sobre 10, pero como aquí vemos que es entre, yo lo voy a cambiar. Como yo les había mencionado, por ejemplo, si yo quiero cambiar de signo un número, por ejemplo, lo contrario de sumar sería que restar, ¿cierto? Y lo contrario de restar sería sumar. Aquí lo contrario de multiplicar sería dividir y lo contrario de dividir sería multiplicar. Pero para hacer eso yo debo cambiar algo, debo cambiar un orden. Entonces, como yo les había mencionado, es mucho más sencillo multiplicar que dividir. Entonces, en estas operaciones siempre se busca la forma de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, para las divisiones lo que hago es cambiarlas a multiplicaciones. Entonces, la manera correcta es colocar en vez de división una multiplicación y el segundo número o el segundo fraccionario, lo que voy a hacer es invertirlo. ¿Qué es invertirlo? Lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo. O sea que ya no es 8 sobre 9, sino 9 sobre 8. ¿Ok? Como me da 9 sobre 8, pues da lo mismo. Entonces, multiplico 6 por 9, 54. Y 10 por 8, 80. Y me da exactamente lo mismo. Ok, entonces en respuesta, porque de pronto no queda claro esto, en respuesta de por qué multiplico en vez de dividir, es porque se me facilita mucho más, o al matemático se le hace más fácil multiplicar que dividir. Ok, y uno siempre busca la forma más fácil de todo, ok, de hacerlo lo más fácil posible. Pero al final es exactamente lo mismo, o sea, hay tres maneras diferentes de hacerlo que al final da lo mismo. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Ok, queda claro eso, ¿cierto? Listo, ya saben cómo se resuelven. Primero coloco el 5. Ok, el denominador siempre es el mismo. Después se hace la multiplicación, ¿cierto? Del 4 el denominador con el número solo, ¿cierto? Con el entero, que en este caso es el número que está solo, se multiplica siempre con el denominador. Entonces, 4 por 8, 32. Entonces, 5 más 32 sobre 4. 5 más 32, 37 sobre esto. Sí, claro, si se va a hacer taller, ya el taller está que se envía, está que se resuelve solo, ¿ok? No se preocupen, tarea es lo que hay. Y acá se hace lo mismo exactamente, aquí el denominador es el mismo, el numerador es 4 por 3, 12, menos 2. Aquí está, entonces 12 menos 2, 10 sobre 3, ¿ok?
y exactamente esto, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Queda todo claro?